Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa, poniéndome a sus órdenes y además comentándoles que hemos invitado nuevamente al contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. ¿Por qué lo hemos invitado? Bueno, es una persona muy conocedora de los números, sabe bastante política, aunque no es político, bueno, eso es lo que él dice, y realmente cuando yo a nivel personal en algún negocio necesito el consejo, necesito la opinión de alguien que conoce, acudo a él. Acudo a él porque es una persona preparada, es una persona muy ubicada y desde luego con una vasta experiencia. Por eso es que lo hemos invitado para que nos hable un poco de política, un poco de economía y nos haga un panorama o nos plantee el panorama que de acuerdo con su opinión es lo que vamos a vivir en las próximas semanas con este cambio de gobierno federal y con el inicio prácticamente lo que llama el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, lo que llama la cuarta transformación del país. Le damos la bienvenida a Mario. Mario, un gusto que estés aquí otra vez. Gracias por la oportunidad, gracias por las palabras tan buenas de tu parte. Espero respaldarlas siempre y espero que el auditorio nos siga escuchando, ya que nuestra intención es simplemente darles un punto de vista más sobre lo que tenemos experiencia práctica. Es en lo que tratamos, de lo demás no nos metemos. Mario, la idea del programa es poder dar una opinión, por eso se llama Líderes de Opinión, es una opinión de alguien que conoce, de alguien que ha vivido a veces en el sector privado, a veces en el sector público por las asesorías que das y que de alguna forma conoce cuál es el comportamiento de la política y de la economía en este país. Repito, es una opinión, ya la decisión en cuanto a qué hacer, en cuanto a cómo pensar, a qué conclusión llegar, eso ya es responsabilidad de cada radio oyente. Así es. Mario, entrando en materia, resulta que acabamos de pasar una consulta para el aeropuerto, una consulta que desde luego, si lo vemos bajo una óptica, es buena porque se le consulta al pueblo, antes al pueblo no se le consultaba, se le imponía, pero es una consulta muy rara porque se hace no siguiendo el procedimiento que marca la ley, la convoca alguien que todavía no asume un cargo, la lleva a la práctica o la plantea, la supervisa, la cuenta los votos o las opiniones, un partido político, las boletas no van foliadas, no hay un cierre de casillas como se hace normalmente en una elección, los encargados de las casillas se llevan las casillas a su casa o a sus casas, donde pues no dudo que haya gente buena que haya dejado intacta las urnas sin manipularlas, pero estamos en México y siempre hay la tentación de querer ayudar a alguien, ayudar en este caso al presidente, es una suposición, y pues a lo mejor hubo alguien que le dio por ponerle ahí unas cosecitas de más, su sabor. meterle sabor al caldo y de alguna manera pudo haberse alterado el resultado. Esto junto con el uso de tinta que se borraba, lo cual permitió que varias personas votaran en varias ocasiones. Votos repetidos, pero además el número de votantes que participó, pues no fue ni siquiera el 2%, que es lo que marca la ley, no sé si la Constitución o la ley. No, la ley. En este caso, ahora se va a repetir. Y se va a repetir esa consulta con el Tren Maya, famoso Tren Maya. Me da la impresión que se está repitiendo los mismos errores, los mismos vicios de la anterior consulta. Y si bien hay que aclarar, las consultas son buenas, pues estas para que sean válidas tienen que estar apegadas a lo que la ley establece. Para eso son las leyes son para observarse, no para violarse.
¿Tú qué opinas de la consulta sobre el Tren Maya? Definitivamente, pues por todo, el Tren Maya y los otros 9 puntos, es una consulta a modo que para mí simplemente no existe. ¿Por qué? Porque cuando se actúa al margen de la ley, hay una ley especial reglamentaria de este tipo de procesos de consulta. Si no la vamos a respetar, teniendo incluso la posibilidad de cambiarla, porque pues ya tienen el Congreso, pues no la cambian y simplemente la violamos, la hacemos a un lado y no la tomamos en cuenta. Si no la toman en cuenta la ley, nosotros como ciudadanos también, si no tomamos en cuenta esa consulta. La decisión y la responsabilidad de lo que resulte es del Ejecutivo única y nada más. No se vale jugar a Poncio Pilatos y decir fue lo que escuché y lo que me dijo el pueblo, porque el pueblo, en lo personal, yo, como muchas otras veces, no vamos ni siquiera a participar en algo. ¿Por qué? Porque es ilegal, está fuera de ley. Entonces yo no voy a participar en esa encuesta, pese a que he puesto especial empeño en medir algunas cosas para tener una opinión fundada sobre lo que puede ser lo que conozco, el Tren Maya. Pero lo que más me llama la atención de la anterior y de esta es que el orden del Ejecutivo, decir, la del aeropuerto la va a pagar los diputados y esta la van a pagar los senadores. ¿Dónde está la independencia de poderes? O sea, ¿cómo es que el Ejecutivo les impone, aunque sea nada más a la fracción de su partido, pero finalmente son legisladores que deben actuar con independencia, autonomía y responsabilidad ante los que le dieron el voto? Entonces no se vale que yo les diga, porque ahí se ve, vergonzosamente se ve, que están doblegados a la voluntad del Señor. Cosa que se repite, desgraciadamente, porque yo sí creo en una cuarta transformación, creo en la necesidad, creo en el liderazgo que él tiene, porque sabe hablarle a la gente, pero quiero que lo use en bien y que use los canales adecuados, porque me duele mucho que en su consideración considere que el señor Taibo, que al quien le van a fungir con el nombramiento de director del Fondo de Cultura Económico, sea mejor que cualquier mexicano. No hay mexicanos aquí que seamos capaces de mover el Fondo de Cultura Económico, o por lo menos más capaces que él. Y entonces, algo que ha sido tradición mundial, no es solamente de México, es decir, los gobernantes y los funcionarios tendrán que ser mexicanos por nacimiento o con ciudadanía mexicana. Y aquí vamos a cambiar la ley para hacerla a modo y que un extranjero, que aparte ha amenazado que a los que no les guste que vayan haciendo sus maletas y que se vayan por favor de su hija, y que al que no le guste algo él va a salir y va a decir, expropiación, esto no te gusta, expropiado, y esto no te gusta, expropiado, al más puro estilo de Hugo Chávez. O sea, un individuo así que debe ser incluso no grato, como tampoco Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que modifiquemos una ley que no es exclusiva de México? Todos los países buscan, porque sabemos que el poder emana del pueblo y para el pueblo mismo. Entonces tiene que ser alguien del pueblo mexicano. No necesitamos extranjeros. Ya sucedió esto y costó cuando trajimos a un emperador, a Maximiliano. Finalmente, si somos verdaderos liberales, pues entonces no neoliberales. El verdadero liberal no dejó que quedara un extranjero gobernando el país. Y enfrentó todo y puso en riesgo muchas cosas, pero dijo, este país es de mexicanos y para mexicanos, y no vamos a aceptar que se venga esto. Y aquí vemos Batres hoy, tristemente, pero yo tengo una opinión de él que tiene independencia, y dice, no, sí, vale la pena cambiar la ley para que el señor pueda ocupar. Repito, no hay un solo mexicano, en 130, quitemos a los jóvenes y a los que no pueden, en 70, 80 millones de mexicanos no habrá uno capaz de dirigir bien el Fondo de Cultura Económico. Entonces eso es algo que definitivamente a esa cuarta transformación no la queremos. Le hago una crítica y una invitación sincera, profunda y reflexiva para que dejemos de cometer estos actos que van en detrimento de nuestra imagen, de nuestra nacionalidad, de nuestra mexicanidad y de la apertura de opinión y de mente. Este señor Paco Ignacio Taibo, que es a quien hace referencia, es un escritor conocido, pero conocido en buena parte por su radicalismo. Es una persona, yo creo que diría, de totalmente extrema izquierda,
que llegó a decir él que aquellos que no les gustase lo que viene, los cambios que vienen ahora, que mejor se fueran del país. Me parece muy grave cuando esas frases o esas expresiones provienen de un extranjero. Y por si fuera poco, su hija sube a las redes sociales un mensaje que dice: aquellos que no les guste, aprovechen que ahorita están de oferta los boletos, váyanse de México. Me parece que el que llegue al Fondo de Cultura Económica, como cualquier cargo importante en el gobierno siguiente, en el próximo gobierno, debe de ser alguien que motive, que mueva a la conciliación. Es importante que de alguna forma promueva la unidad entre los mexicanos, no las divisiones. En mi opinión, todos tenemos que ayudar a que México salga adelante, y poniéndole etiquetas a mexicanos que piensan diferente, como sucedió en la época de Echeverría, que ahí quienes no pensaban igual que el presidente eran, hasta acuñaron un término raro que era ultramontanos, emisarios del pasado. En fin, había una serie de calificativos y pues esto nos llevó a una situación de crisis, de inestabilidad. Lo mismo pasó en la época de López Portillo, y eso provocó una crisis económica, entre otras cosas, por las decisiones absurdas que tomó el gobierno, entre ellas la expropiación de los bancos, etcétera, etcétera, y unos bancos que funcionaban, que eran de mexicanos, pues se volvieron bancos que eran propiedad del gobierno, perdieron un montón de dinero. El gobierno no está para administrar bancos, está para gobernar, y eso generó una serie de evaluaciones pues bastante severas, de las cuales todavía algunos nos acordamos. Claro, porque de ahí se derivó la deuda del Fobaproa, y esa deuda del Fobaproa no le hemos abonado un solo peso, al contrario, se han capitalizado intereses y la deuda crece y crece y crece, en detrimento de los que estamos actualmente, que ya vamos de salida algunos, pero vienen todos según las generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, que lo que van a heredar principalmente es endeudamiento por decisiones mal tomadas, por no evaluar, por no oír lo que los números nos dicen a gritos y con exactitud científica, porque los números no mienten. Son fríos, son muy fríos, y además los números no entienden de política. 2 y 2 serán 4, lo diga un izquierdista, uno de centro o uno de derecha. Ahí no hay cambio. Sin embargo, a veces la interpretación de las cifras es algo que ya forma parte de la filosofía política de cada quien. Y retomando el tema del Tren Maya, que es de lo que quisiéramos hablar, porque vamos a tener una consulta, ¿es viable económicamente hablando? Yo me dedico desde hace 30 años a hacer estudios de viabilidad económica para bancos, para instituciones de crédito de otro tipo, para los mismos empresarios, decir, oye, ¿qué me conviene esto o no me conviene esto? Y simplemente lo que medimos es análisis numérico para ver las tasas de retorno, o sea, en cuánto tiempo te va a regresar tu inversión, si este proyecto es mejor que el otro, o si lo haces así te resulta mejor. En fin, todo eso es lo que se mide, se sensibiliza mediante escenarios numéricos, y aquí hice un ejercicio con el Tren Maya y llegué a la conclusión de que no tiene viabilidad financiera. El problema es el siguiente: los trenes de pasajeros hoy tienen que ser de alta velocidad. Hablamos de más de 300 kilómetros por hora. Este tren está proyectado para máximo de 160 kilómetros por hora. Buscan hoy los trenes, su meta son distancias cercanas, cortas, y a veces y las largas son las que ya no prosperan, porque nunca le van a ganar al avión. Entre más distancia haya, más se va haciendo la brecha de tiempo y de costo. Entonces, 1.500 kilómetros es una distancia considerable. El tren, el único referente que tenemos en México es el Chihuahua al Pacífico, que maneja un promedio de menos de 200 pasajeros por día. Bastante menos. Estoy tratando de tomar las cifras con que se publicitan, ¿sí?
en el mundo, pues tenemos un siberiano que también ya nomás es un recuerdo histórico. Tenemos en Perú el tren que va a Machu Picchu, y también es un tren que pues ya lo toma la gente como una tradición de paseo, que lo toman de ida y ya no de regreso, porque se te va todo el día si lo quieres hacer. Requieren subsidios. ¿Por qué? Porque no se alcanzan a pagar, pero hay diferencia en los trenes AVE de España en subsidiar algo que digo, o como el metro en la Ciudad de México. Esto es lo que tengo que apoyar, es a que la movilidad. Tengo que hacer que haya más movilidad, tengo que privilegiar el transporte colectivo, y entonces estoy dispuesto a financiar. Pero acá no tenemos problemas de logística ni para Palenque, ni para todo el corredor Campeche-Mérida, de Ciudad del Carmen, mucho menos en el corredor Cancún-Tulum y Tulum-Bacalar y Bacalar-Escárcega. No hay problemas. Ahí están atendidos por autobuses de lujo, por miles de taxistas que se van a ver afectados, y que también yo quiero ver qué va a pasar. ¿Por qué digo que no hay viabilidad? Porque me fui al extremo para que pudiera encontrarle que hay viabilidad. Dije, bueno, vamos a poner el mejor tramo, y que nada más representa el 20% del costo del proyecto. Estamos hablando del tramo Tulum-Cancún o Cancún-Tulum, con una inversión anunciada de 32,500 millones de pesos, que es la quinta parte de los 150 y tantos mil millones que se pretenden invertir en esto. Pero en ese pedacito no está la mayoría del turismo. Dije, vamos a abordar dos escenarios. Uno, empiezo a dar servicio a las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y con trenes sale uno de cada terminal, y así cada hora, usando la velocidad máxima. Pero se van a necesitar 2 vías. Va en 2 vías, ese tren está en 2 vías. Entonces van a estar trabajando a toda velocidad para que lleguen de tiempo para transbordar, pasajeros bajan, pasajeros suben. Hay 2 estaciones intermedias, y así cada hora tendría yo una salida de tren, tendría yo 17 salidas de 6 de la mañana a 11 de la noche de cada terminal, serían 34 trenes diarios. Así se le llama a un tren, el número 8 que sale a las 8 de la mañana, y el número, así son 37 trenes. Si les pongo, para que dieran los números, dijeran, bueno, que haya muchísima demanda, vamos a poner que vayan 1,000 pasajeros por tren, que es un tren ya bastante grande, referente. El tren AVE de Madrid, Barcelona y otras rutas, en promedio lleva 404 pasajeros. Aquí somos más tigres, y aunque no somos trenes rápidos como aquel, vamos a llevar el doble. Todo esto con el único fin de bajar costos, sí, porque igual que una autopista truena si tiene poco aforo, si la gente no se sube, no. Un tren cuesta carísimo, cuesta más caro que una carretera, de hecho, y si no tiene mucha gente que lo utilice, pues no salen los fondos, sí. Entonces ellos han anunciado 10 millones de pasajeros, mi modelo 3 millones, yo me fui a 10 millones de pasajeros. Puse de tarifa, el ADO cobra 240 desde Cancún hasta Tulum, perdón por el anuncio, a Playa del Carmen cobra 200, yo le puse 250, y ya el IVA no lo tomo en cuenta. El IVA debía de ser pagarse pero ese se lo dejo de regalo al Tren Maya, porque va a tener IVA acreditar por cosas técnicas. Bueno, pues ni aún así, ya con todas esas cosas, hago los números que los puede hacer cualquiera en su casa, multiplique 250 por 10 millones de pasajeros, que los 10 millones resultan de decir, pues 1,000 pasajeros por 37 trenes diarios, al 85% que vayan llenos, por los 250 pesos le van a dar ahí una cantidad. De esa cantidad, digo, ahora que sea un tren que no pase en el gobierno, pero que vaya a pasar el milagro de que sepamos administrar bien, y que solamente nos cueste un 58%, un 42% su operación. Hablo de mantenimiento, de combustible, de la nómina, de salarios, de mantener las terminales, de comprar los seguros para todo lo que hay ahí, porque es una actividad con riesgo. Después, nomás me gasto de cada 100 pesos, me voy a gastar 42, me quedan 58 pesos. Pues con todo eso, no me alcanza y tengo que recurrir a un subsidio. No alcanza para pagar. No me alcanza para pagar los intereses ni el capital. Entonces no hay viabilidad. Entonces tengo que pedir subsidio de 1,000 millones anuales para pagar lo que me faltó de los intereses, y ir pagando un capital que, para no pedir más subsidio, pidiendo 1,000, me llevaría 31 años pagarlo.
Y en este modelo de flujo de efectivo no hay depreciación. O sea, a los 31 años ya no debo, pero ya no tengo tren. Porque no cargué depreciación para tener con qué reponer el equipo. Quiere decir que si cargas depreciación te irías a 40 o 50 años. Sí. No, entonces, terrible. Entonces, ¿qué se dice? No hay viabilidad, ¿no? Pero eso no se menciona. No se menciona porque en la encuesta que van a hacer. No sé, ni nadie lo ha visto. Curiosamente, yo he ido a los medios y se cuestiona que sí, que sí, no, pero no nos metemos al análisis frío de los números. Finalmente tiene que dar un número positivo, Repito, si no es negocio. Sí, no es negocio. ¿Y por qué lo tengo que decir? Repito, yo quiero apoyar a nuestro presidente, quiero que le vaya bien, por eso digo las cosas como son, para que hagan otro tipo de ejercicios más abiertos y tomen decisiones adecuadas. ¿Qué pasa? Y esto es científico. O sea, que cuando uno dice científico es que se puede comprobar 1 y 1000 veces. Si yo suelto este micrófono se va a caer, no hay posibilidad que se quede aquí flotando. Esa es una observación científica, un hecho comprobado. Si yo no genero flujo suficiente para pagar la inversión y los intereses del crédito que se derive, simplemente voy a tener 2 consecuencias. Una, pérdida patrimonial. O sea, voy a perder el patrimonio de los mexicanos. O sea, todo este dinero que ahorita se va a quitar de los fideicomisos para desarrollo de turismo, para mandarse a un tren, se va a perder, no va a ser recuperable nunca. Segunda, la otra consecuencia es que me endeudo. O sea, tengo que pedir prestado y eso no genero mucho, para pagar. Y pasa algo muy curioso, lo que se pide prestado cada año no alcanza a pagar los intereses. Entonces, ahí se queda atorado. Y viene una tercera que es la solución peor de todas. Hay una forma que nomás tienen los estados, darle a la maquinita de hacer dinero, ojalá más billetes, que es un modo de endeudarse. Pues sí, porque, y además genero el impuesto más caro que es la inflación, y eso nos lleva a devaluación. Inflación que en un círculo perverso, en un círculo vicioso que por ya eso vimos. Es que tiene uno que oponerse a estas cosas, porque si ya estamos de eso hasta el cuello, ¿por qué empezar mal? La historia, empezar bien. Dicen quienes conocen de estos temas, que la historia, cuando el pueblo no la conoce, tiende a repetirla. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos platicando con el contador Mario Ortiz Otelo. Quiero decirles que él es egresado del Politécnico Nacional, que tiene una maestría, yo para simplificar digo que es una maestría en impuestos, él dice que es en derecho tributario, y es una persona muy experimentada en estudios de este tipo, me refiero a estudios de tipo económico, para determinar la viabilidad de un proyecto. Cuando un proyecto en manos de la iniciativa privada no funciona, es un proyecto que llega a tener números rojos, no números negros, es decir, pierde dinero, bueno, pues tarde o temprano va a quebrar, y esa quiebra va a llevar a los propietarios de esa empresa a perder su capital, a perder su patrimonio y a lo mejor a quedar en la calle. En este caso, cuando el gobierno invierte y por alguna razón lo hace de forma equivocada, lo único que se logra es que no pierden los funcionarios, no pierden las autoridades, no pierden quienes tomaron las decisiones, pierde la ciudadanía porque queda más endeudada, con menos servicios y pagando unos intereses que, como lo hemos comentado, son exageradamente elevados. Y ahora subieron, como les dije en el último programa, va a subir la tasa en México, subió al 8%. Y subió, entre otras cosas, porque el riesgo país ha aumentado. Claro, y va a volver a subir muy probablemente. Ha aumentado. O sea que todos los que dan tarjetas de crédito, apúrenle, espero que no se hayan engolosinado en el Buen Fin, apúrenle a pagarlas porque el costo del dinero sigue subiendo. Mario, me dice, o leí, mejor dicho, en algunos artículos que he tenido a la mano, que no solamente se va a meter aquí en esta especie de consulta lo relacionado con el Tren Maya, también van a preguntar si están dispuestos a que se le pague una pensión a todos los discapacitados, si están de acuerdo en que se le otorgue una beca a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel bachillerato y nivel profesional. Estamos hablando, yo creo que de 2.300.000 alumnos,
lo cual suena hermoso, lo cual motiva. Yo creo que muy poca gente va a decir que no. Van a pedir que se les duplique la pensión a los adultos mayores, lo cual también suena, yo creo que loable. Sí, lo que no nos dicen es que el dinero que reparte el gobierno es dinero que pagamos de nuestros impuestos. Y si van a tener esos gastos, una de dos, o van a pedir más dinero prestado porque parece ser que las cuentas no cuadran, no da el presupuesto actual para esto, o van a subir los impuestos. Dice el presidente electo que con honradez todo se resuelve. No dudo que buena parte de esto requiera de buena voluntad, honradez, disciplina fiscal, etcétera. Pero me da la impresión que el presupuesto disponible no alcanza a cubrir todos los ofrecimientos que ha hecho en cuanto a dar pensiones, subsidios, pagos a los que no estudian ni trabajan, etcétera. No deja de ser preocupante. Lo que viene a pagar el gobierno a quienes no producen es dinero que tiene que salir de los que sí producimos. Así es. Mira, ya debía estar presentado y listo para aprobación el presupuesto de egresos de la Federación y la ley de ingresos, porque ya pasó el 15 de noviembre. No hay datos todavía exactos. Se dice que ya están contempladas esas partidas, incluso la del Tren Maya, incluso la de la refinería en Tabasco, que es otro de los puntos, donde nuevamente cambian la ley para hacerla a modo y que se puedan hacer por lo menos del terreno, cambian una ley. Yo pregunto, a ver, ¿es malo que exista un proceso de licitación donde varios presenten la oferta? Que sea amañado y que sea como sea, pero lo que hay que corregir es el procedimiento, no la ley. Debe de haber oportunidad de que coticen cualquiera para que se te pueda escoger lo mejor. Ya les di el ejemplo del mexicano. Debemos permitir que extranjeros ocupen puestos y nombramientos públicos que debía ser de mexicanos y darse a los extranjeros, y por eso va a cambiar una ley. No, debemos una ley que decía del servicio del funcionario civil de carrera, que debe tener estudios, que debe tener preparación, que debe tener experiencia, y también la cambian para poner a quienes conviene. Eso es la cuarta transformación. Esto concretamente es para poner en un cargo del sistema de administración tributaria a una persona que viene siendo... Parece ser que esposa del gobernador, que es sobrino del presidente de Chiapas. Futuro, y que es sobrino bueno, es hermana es esposa del gobernador de Chiapas. Ajá. Y es hermana del gobernador de Tabasco, que son sobrinos del presidente. O sea, no está entonces toda esa crítica al nepotismo y todo eso que dijimos que no se vale, pues estábamos difíciles, ¿no? Entonces, y el problema cambiar es que una ley, aparte cambiar una ley para que se pueda hacer eso. Entonces, no, las leyes son las leyes son generales y abstractas por definición mundial. Desde el derecho romano, desde el derecho anglosajón, se buscó que la ley sea obligación general, parejo para todos, no leyes a modo, no leyes, debe ser impersonal, que es lo mismo que ser general, y debe ser abstracta, no referirse a un hecho en concreto. Bueno, aquí en este caso sí le vamos a dar, no. Siempre la ley es la ley. Se pensó, se legisló, se votó, pasó un proceso legislativo y ya quedó. Y es uso y es costumbre usarla. Que se usen a veces mal, para esto un judicial un ejecutivo que debe promover y un judicial que debe ejecutar, y castigar a quienes no cumplieron con la ley, pero no cambiar las leyes así nada más porque sí, porque entonces se pierde la institucionalidad. Pónganse a ustedes a ver que el fútbol, el deporte que ustedes practiquen, cambian a cada rato las reglas, ya no sabríamos ni si es es penal o no es penal. Se podría meter ahora un gol con la mano, ¿no? Pues sí, pues entonces no, como aquí yo soy muy bueno con la mano, pues ahora sí se va a meter goles con la mano, ¿no? Pues no sé, no es así, no podemos de dibujar la tradición, lo que debe ser justo, el mundo del deber ser. El deber ser es que debe haber competencia, es decir, licitaciones, debe de haber requisitos de nacionalidad y de ciudadanía para ocupar y dirigir este país por mexicanos. Es bien penoso ver extranjeros, no es el primer caso. Yo recuerdo una vez cuando empezaba a trabajar como asesor en los puertos, para revisar las tarifas, tuve que sentarme con un chileno en la Secretaría de Transporte, de Hacienda, y con otro chileno en la Secretaría de Comunicación y Transportes. Ellos decidían
si México tenía derecho a modificar sus tarifas en sus puertos mexicanos. Todo esto, ¿por qué? Pues porque eran aparentemente muy buenos, se los llegaron con el problema de Allende y ocupan y siguen ocupando altos puestos en las secretarías de Estado. Esto los ha de haber traído Echeverría. Las trajo Echeverría, sí, casi me dan ganas de dar los nombres, pero así de triste era que las decisiones las tomen extranjeros en México, sobre patrimonio mexicano. Eso es lo que me molesta de sobremanera, porque sé y conozco que hay gentes 100 veces más capaces que ellos. Entonces eso es lo que, no es frustración, no es que me envuelven la bandera. Es llamarle a las cosas como por su deben nombre. de ser, Es ¿no? llamarle a El las mundo cosas por debe su ser. Sí. Bueno, pues hay otra opinión que escuché esta semana y que quiero que me des tu punto de vista. Decía alguien, oigan, el aeropuerto de Texcoco tenía una serie de problemas, el mismo presidente electo lo mencionó, derivados de la corrupción. Entonces, en lugar de sanearlo, en lugar de depurar los vicios que tenía, sancionar a los infractores que hayan cometido algún acto de corrupción, lo que hace es cancelar el aeropuerto y además ofrecerle a los constructores que les va a dar obra para que no repelen, cuando las obras en México deben de darse por licitación. O sea, me da la impresión que es duro decirlo, pero son ocurrencias, porque no puede hacerse, aunque sea quien lo proponga, una persona del muy alto nivel, como en este caso es el presidente electo, no puede hacer ofrecimientos de este tipo porque simplemente son contrarios a la ley. Vamos a ir a una pausa y me contestas ahorita que regresemos. Continuamos platicando con el contador Mario Ortiz Otelo en su programa Líderes de Opinión, y estamos tocando el tema del aeropuerto, de las consultas, del Tren Maya, etcétera. Esto es lo comento para quienes apenas están sintonizando el programa. Mario, pues te hice una pregunta. ¿Cómo ves esto? Pues mira, aunque uno lo quiera ver bien, se ve mal, por es una cuestión. Cuando anuncian la cancelación del proyecto, había 4 gentes en esa mesa, que por cierto no se pueden acomodar 4 en una mesa porque estaban descuadrados ahí en la mesa los 4. Y recordemos que eran el presidente electo, el futuro secretario de Comunicaciones, Jiménez Espriu, no recuerdo al tercero, y había un cuarto que era el constructor Riobó, ¿sí? Riobó participó en la licitación del aeropuerto. Del aeropuerto de Texcoco. En Texcoco participó, ¿sí? ¿No ganó? Y iba con Sordo Madaleno, si mal no recuerdo. Ajá. Ahí sí estaba de acuerdo, si hubiera ganado, se hubiera hecho el aeropuerto sin duda alguna. Así lo digo yo, así lo siento, así me lo hacen ver. Y porque él estuvo ahí festejando que ya no se iba a hacer y que por el contrario, su proyecto, segundo proyecto alterno, que era el de Santa Lucía, es el que se va a hacer. Entonces otra vez vemos un gobierno a modo, ¿sí? Entonces, repito, yo sí estoy consciente y critico mucho y estoy cierto, pero sin pruebas, de toda la corrupción que pudo estar en torno a la licitación y a todo el proceso de precios y de construcción del nuevo aeropuerto, pero eso se podía corregir, incluso la orientación de las pistas, que a mí sí me suena ilógico que esté atravesándose a las pistas anteriores, pero yo no soy ingeniero en aeronáutica, pero que se haya despreciado la opinión de los que sí saben, las agencias aeronáuticas, la asociación de pilotos, todas las mismas aerolíneas, todos esos, y que después se aplaste todo y se cambie por algo que ni siquiera se tienen todavía los estudios. Pero además hay varias cosas que quiero comentar y desde luego esto lo platico esperando escuchar tu opinión. Por ejemplo, en el caso de la corrupción que presuntamente hubo, y digo presuntamente porque hay que usar ese término, pero es tanto el ruido que se ha hecho sobre el tema que pues es casi seguro, y sabiendo además cómo se manejan las cosas en el gobierno, es casi seguro que sea que hay un mundo de corrupción ahí. Pero decía alguien, oigan, si el barco en que iban estaba plagado de ratas, pues lo hubieran fumigado, pero no que hundieron el barco con todo y las ratas. Y además otra cosa, las ratas saben nadar. A lo mejor se van corriendo al nuevo aeropuerto. No, ya los invitaron. Ya los invitaron. Y además creo que les van a dar la obra de dedo, no sé.
Todo esto es grave porque implica estar prácticamente jugando con una inversión de muchos miles de millones de pesos que ya está hecha y que se van a perder. La peor forma de combatir la pobreza, y México tiene a más de la mitad de su población en la pobreza, es combatiendo la riqueza. La que hay que hacer es la distribución correcta de la riqueza, es en lo que debemos de trabajar todos. Para eso la mejor herramienta es la herramienta tributaria, la de los impuestos, para redistribuir la riqueza. Eso es lo que más se busca con un sistema impositivo, un sistema tributario, con un sistema de impuestos nacionales, es lo que se busca. Una adecuada redistribución de la riqueza, que pague más quien más tiene, que pague más quien más consume, y con eso cumplir incluso el mandato constitucional de dar educación de calidad, física, académica y cultural. Eso lo marca la Constitución, no es un deseo mío, eso lo marca la Constitución, y dice además que es responsabilidad del Estado. Dar alimentación suficiente y nutritiva, dar salud y dar vivienda, son garantías individuales, están en los primeros artículos de la Constitución. Hay que leer la Constitución, por lo menos los primeros 30 artículos, para saber a qué tenemos derecho todos los mexicanos y a qué te está obligando el Estado mexicano, y por eso se le pagamos impuestos, que es con lo que concluye en el artículo 30, fracción cuarta, la obligación de pagar impuestos en el lugar de residencia y de forma proporcional y equitativa. Entonces, eso que ya está escrito desde siempre, desde 1917, que es nuestra última Constitución, entonces hay que darle cumplimiento, como también hay que dar cumplimiento a un salario mínimo que debe ser suficiente para que un jefe de familia proporcione todo lo que ya dijimos, alimentación, vestido, casa, educación y esparcimiento. Eso tenemos que preocuparnos, y esa es la obligación de todos los funcionarios públicos, especialmente del presidente, que protesta, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, la Constitución sí establece el proceso de licitación, debemos de respetarla, debemos de respetar todas las demás garantías, y en eso se debe trabajar, en eso se tiene que concentrar una nueva administración. Esa sí sería una verdadera cuarta transformación, porque las administraciones anteriores no solamente no lo han logrado, sino que se les ha ido abriendo el margen de incumplimiento hacia la ley. Entonces, eso invitamos, nos sumamos. Yo he desarrollado también un proyecto de impuestos que busque esa armonía fisco-contribuyente, esa equidad tributaria, para que se llenen las arcas, pero para que se administre adecuadamente. Obviamente va a pagar más quien más tiene, el que más gasta, entonces ese va a pagar más, por eso impuesto al consumo. Pero también el impuesto sobre la renta, pero también un impuesto sobre la renta que sea competitivo, porque no estamos aislados. México no es una isla que sea autosuficiente, tenemos que recibir inversión extranjera y tenemos que motivar que llegue en condiciones de competitividad internacionales. Entonces, eso es mucho lo que hay que trabajar. Hay mucho talento en México, hay muchas oportunidades, y por eso, como decía mi abuelo, ocúpate de lo que está mal, de lo que está bien, ahí déjalo, no le pierdas tiempo ni recursos. El turismo en la península de Yucatán se mueve bien, crece formidablemente, es la zona que más se desarrolla. ¿Para qué llevar recursos? ¿Para qué llevar el enojo? Porque van a saber qué va a pasar con los taxistas, ¿verdad? Si les ponen un tren que haga 34 viajes, como yo dije, pues se van a quedar sin mucho trabajo ellos, y si no aceptan el Uber, pues menos van a aceptar a los trenes. Ahora, si le ponen 2 corridas en la mañana y 2 en la noche, pues entonces va a ser mucho más mal negocio hacer ese tren. Eso es, hay muchas más cosas en que invertir. Está hecha pedazos. Esta semana para ir a Villahermosa hice más de 10 horas, porque en un pedacito de 20 y tantos kilómetros llevamos años y no puede terminarse de conectar el tramo que va de la intersección de Coatzacoalcos a donde termina Veracruz, al río Tonalá. Ahí, y luego de allá para acá, retenes que no retienen nada, pero que retienen el tiempo de miles de conductores. Esos son 1000 cosas para donde volteemos. Si vemos en los penales hay problemas, si vemos en las escuelas hay problemas, si vemos por todas hay 1000 cosas que hacer y donde se requieren muchos recursos. Señor presidente entrante, y a
todos los que participan en la toma de decisiones, ocupémonos del urgente, ocupémonos de cumplirle a la población con lo que ya protestaron algunos y lo que van a protestar otros. Eso es la invitación, esa sería una verdadera cuarta transformación y eso nos llenaría de orgullo en lugar de esto que puede sentirse como una crítica, como una plática fifí contra el gobierno. No, lo que mejor pretendo es invitar a una reorientación para atender los grandes intereses nacionales. Hablando de fifís, había un meme que salió ahí en los WhatsApp que decía, refiriéndose a alguien que se consideraba fifí, dice, apóyenme, más vale que me empiecen a querer los que esperan los subsidios y los que esperan los regalos y los que esperan las becas, porque el dinero que va a pagar López Obrador es dinero que sale de los impuestos y yo pago. Más vale que me apoyen y me aprecien. Bueno, lo dejamos de tarea. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Seguimos platicando con el contador Mario Ortiz Sotelo. Estamos ya en la parte de las conclusiones. Mario, yo sigo todavía con una preocupación porque no lo logro entender. Y mira que voy a cumplir 70 años. Lo que he visto a lo largo de mi vida, de decisiones buenas, decisiones regulares, decisiones absurdas. Pero quiero comentar esto. Por ejemplo, se habla de la gran corrupción que hubo en el aeropuerto de Texcoco. Se habla de que, pues obviamente la corrupción es uno de los peores males, de las peores lacras que tenemos. Sin embargo, en el programa de Tercer Grado, donde entrevistan al presidente electo, dice que no va a actuar contra los responsables de la corrupción, que no va a barrer para atrás. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en México es la impunidad. Si no hay castigo, si no hay sanción, pues simplemente la gente puede seguir delinquiendo y además quienes se hayan enriquecido tomando dinero que es de todos los mexicanos y poniendo al país prácticamente contra la pared, porque lo que debemos es muchísimo dinero, se pagan casi 700,000 millones de pesos al año, nada más de puros intereses. Yo creo que no es una buena decisión por más que se busque una conciliación. Más bien parece un manto protector para los políticos, para los malos políticos que han endeudado y saqueado al país. Sí, lo oí, su explicación dice, es que si quiero ser justo tendría que ir sobre todos y me voy a desgastar y no va a ser posible. Bueno, vámonos sobre los más grandotes, entonces sobre las cosas más grandes. Tenemos el caso de Odebrecht, tenemos el saqueo completo a Pemex, tenemos grandes problemas en CFE, tenemos la estafa maestra. Vámonos sobre los temas grandes, no nos vayamos sobre la menudencia, vámonos a las grandes cuestiones que aparte volvemos, no es opción decir lo hago o no lo hago, no puede dar por un mandato de ley y volvemos. Espero la protesta, no vayan a cambiar la Constitución. Es la protesta que hacen todos los funcionarios, diputados, senadores y el presidente es lo que va a protestar el día 1 de diciembre. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Si no lo hiciera así, que la sociedad me lo demande. No esperemos a que tengamos que demandar como sociedad. Cúmplase la ley y punto, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Cúmplase la ley, estoy de acuerdo, es difícil hacerlo todo, pero ¿qué pasa? Si yo prendo mi computadora y tengo 10,000 correos, pues voy a clasificar a ver cuáles son de los importantes, los clientes, o todo lo pulsar lo voy a borrar, ¿sí? A lo mejor había cosas y oportunidades muy buenas, pero me voy a concentrar en lo que realmente me puede llevar a tener grandes soluciones. Grandes problemas, grandes soluciones. Vámonos a ser selectivos y vámonos sobre lo que debe ser. No pongamos ya calificativos a la gente porque eso nomás va a dividir un país. Leo Zuckerman, lo viste en el programa ayer, dijo, yo me siento ofendido porque yo soy liberal y usted está diciendo que los liberales somos deshonestos, somos corruptos, ¿no? Y efectivamente no se va a decir eso. Yo no soy fifí, yo como un ejemplo, incluso los ferrocarriles los amo, porque mi abuelo fue ferrocarrilero, mi padre fue ferrocarrilero, a mí ya no me tocó ser ferrocarrilero, pues ya estaba ahí gente muy rara y sigue estando, pero la verdad, yo estudié nunca estuve en una escuela particular hasta que tuve que estudiar la maestría o el posgrado, pues, porque era una oferta importante ahí, pero yo soy del Politécnico, de la Escuela Secundaria 54, de la Vocacional 5, y antes
sí salíamos ligeramente preparados. Yo diría, no ligeramente, porque a lo mejor esto es una modestia, pero de tu parte, pero a mí me parece que las escuelas tenían una alta calidad. Pues yo recuerdo la Universidad Veracruzana, con una facultad de arquitectura que ganaba premios internacionales, y con unas, por ejemplo, la Escuela de Derecho de la UB, ingeniería, no se quedaba atrás. Estoy hablando de hace 50 o 60 años. Ahora tengo amigos que dan clases y me dice uno de ellos: tengo 6 alumnos, a veces asisten 2 o 3. Hay una un gran desinterés en la superación. Y otro amigo que fue compañero mío de escuela, me lo encontré hace unos días y me decía: mejor me salí, no hay interés en superarse, todo el mundo está esperando la jubilación, apatía de los alumnos. No todo, claro, porque sería terrible barrer parejo y además injusto. Muchos de los maestros también están esperando la jubilación, no tienen demasiado interés. ¿Cómo vamos a salir a competir a nivel mundial si tenemos gobiernos que gastan más de lo que reciben, gobiernos que no premian el esfuerzo para mantener tranquila a la gente? En lugar de conseguir que haya inversión para que haya más empleo, le van a regalar 1,000 o 2,000 pesos mensuales que van a salir de los que sí pagamos impuestos. Yo pregunto, ¿qué expectativas tenemos para hacer de México un país con personas responsables, con ánimo de superación, con ánimo de salir adelante, con esfuerzo, con trabajo, con puntualidad, con una serie de cualidades que lamentablemente escasean mucho en este país? Pues tenemos que salir precisamente como se anunció, con una cuarta transformación. Hay que transformar, pero transformamos de a de veras, no con los mismos, hacemos los mismos vicios que antes, obras faraónicas que no se necesitan, que no son viables, manejando las leyes a modo. Pues así no estamos transformando nada, estamos regresando al pasado y estamos dejando leyes. A ver, ahorita ya dejo esa ley, que se quede, que aunque no sea mexicano puede entrar, nomás que después va a venir otro extranjero y también va a querer, y otra vez vamos a cambiar la ley porque ya no es así. Entonces vamos a estar pasando el proceso legislativo en quitar y poner a modo, en lugar de hacer mejores leyes, en lugar de legislar en otras materias. Eso no se vale, por favor, no se vale. Hay que hacer y avanzar en lo que sí necesitamos transformarnos. Repito, fijemos las prioridades que curiosamente están ya plasmadas en la Constitución. Vámonos por un verdadero plan alimenticio. No hay que inventar el hilo negro. Vámonos a dar seguridad a la gente. Para eso necesitamos tener un sistema judicial ágil, de gente competente. Por eso tenemos que tener mejores escuelas. Yo ya en algunas universidades aquí ya no existe la carrera de contador público. Ya pasamos de moda, pero vamos entonces los niveles educativos que vemos de otras carreras, porque el que ya no quieren ser contadores, por eso es muy difícil. Hay que saber derecho, hay que saber números, hay que saber 1000 cosas, cambian la ley a cada rato, pagan poco, ya no quieren ser estudiantes, pero se van a otras carreras y entonces el nivel es bajo porque no hay esa aptitud, esa actitud incluso, y entonces no tenemos a las grandes gentes que deben ser los administradores de justicia, que deben ser los administradores de la riqueza nacional, que deben dar los medios y la propulsión, no nada más para los que pensamos. Yo soy socialista moderado, pero nunca comunista. Vamos a aclarar aquí, ¿por qué fracasa el comunismo? Después de ver y ver números y números, y estar en Cuba y estar en Nicaragua y estar en ver los modelos rusos, de estos, ¿qué encuentro? La diferencia es muy sencilla. El sistema comunista tiene un solo motor grandísimo, que es el gobierno, pero más un solo motorzote grandote, que va a ser imposible que pueda más que millones de motorcitos que se llaman iniciativa privada. Tenemos muchos empresarios pequeños, medianos y grandes que son capaces de hacer las cosas bien porque hay reglas claras, porque hay paz, porque hay seguridad. Esa riqueza que generan tantos pequeños y medianos y grandes motores nunca puede ser sustituida por el megamotor que se vuelve obsoleto y vetusto, que es un gobierno centralista y que se llama comunismo. Hay un símil aquí que acabas tú de mencionar, y quisiera, antes de irnos, comentarlo. Si el motor grandote se descompone, se paró todo, y si es de un avión se cae. En cambio,
cuando hay miles o millones de motorcitos, como tú lo pones en tu ejemplo, pues se descompone uno y vendrán otros más y hay manera de mantener, si es un avión, mantenerlo en el aire. Bueno, ahí te va, la Unión Soviética por eso cayó tan estrepitosamente, era un solo motor, el día que falló, pues, se cayó todo, ¿no? Se cimbró el mundo. Y además hay una cosa, esos países es muy curioso, pero llegan ofreciendo la libertad, la igualdad, y no sé cuántas historias más que suena hasta poético, suena romántico. Por eso le llamamos utópico. Pero resulta que al final cambian al capitalismo, que está en manos de particulares, por el capitalismo de Estado, donde hay un solo patrón. Aquí si tú te incomodas con un patrón que tienes, pues simplemente vas y buscas otro. Pero cuando en el comunismo solo hay un patrón, que es el Estado, si tienes alguna diferencia con el Estado, no vuelves a encontrar trabajo. Pero además no tienes libertad para salir huyendo, al menos irte a otro lado. Entonces eso es muy grave. Yo espero que ese sistema lo tengamos muy en cuenta, porque también vemos que la rueda de la historia gira y lo que estaba, es como la rueda de la fortuna, sí. Tal vez, lo que estaba antes, digamos, abajo, porque ya se dieron cuenta que no funcionaba, pasó el tiempo, vuelve a subir y vuelven a aparecer. Ahí te va la rueda de la fortuna más grandota que hay ahorita, China. China, igual que nosotros en 1900, a principios del siglo 1910, tiene su revolución, encabezada por Mao. Yo siempre oí excelentes comentarios de Mao, pero soy un hombre de cifras. Con la China de Mao murieron más de 20 millones de chinos de hambre. El gran brinco hacia adelante que le llamó él nunca se pudo dar. Sí brincaron por el abismo que ya tenían. ¿Por qué? Por concentrar la producción en el Estado. Hoy da la vuelta, como bien dice la rueda de la fortuna, y hoy ¿qué tenemos en China? Tenemos millones de emprendedores chinos. 300 y pico de millones de chinos que ya trabajan de manera libre empresa. Aunque es un país comunista, ya de comunista no le quedó más que el Partido Comunista Chino, le quedó el nombre nada más, ¿no? Es un partido que da toda la libertad. ¿Y en dónde anda su crecimiento? Estuvo muchos años al 10 y ahorita anda al 6%. Lleva sostenido un crecimiento enorme que ha triplicado el crecimiento de México en 5 años. Cada 5 años casi nos triplican en tasa de crecimiento. Entonces dice uno, ¿qué hay que hacer? Pues nomás voltea para ver cómo cómo funcionan las cosas en otras latitudes, y así hay que hacerle. Hay que hacer libertad, hay que dar seguridad, hay que dar férreo cumplimiento a la ley para que la gente sepa con qué reglas están. Hay que darle certidumbre jurídica. Tú te admiras de China, yo también, pero quiero decirte que China ha logrado esto porque, como tú mencionas, el ser un país comunista, pues nada más que el nombre. El sistema opera alrededor de, o siguiendo los principios que rigen a una economía de libre empresa. Y ya nada más para cerrar, ahorita estamos preocupadísimos porque crecemos al 2%, al 2,5%, cuando bien nos va al 2,9%. Siempre quedamos cortos en las expectativas que tenemos en México en cuanto a crecimiento. Pero nada más quiero recordar que en los 12 años de lo que le llaman el periodo estabilizador de nuestra economía, que no son años muy atrás o muy lejanos, México crecía alrededor del 6% en promedio anual, y me refiero a la época que fue presidente López Mateos y Díaz Ordaz. Inclusive en uno de los años llegamos a crecer al 10%. Aquí nomás una cuenta rápida, repito, los míos son los números. Si ustedes multiplican 1.06 por 1.06 por 1.06, que son 3 años de crecimiento sostenido al 6%, les va a dar casi un 22%. Nosotros crecemos al 1.02. Háganlo así, 1.02, para que vean cuánto llegan al 22%, y van a tardar 8 años. O sea, China crece en 3 años, lo que nosotros nos puede llevar 8 años si mantenemos un crecimiento sostenido del 2%, que es lo que hemos más o menos sostenido durante todo este siglo. Tenemos que cambiar y ojalá esa cuarta transformación sea para bien. Lo deseamos porque además no tenemos de otra. Y estaremos abiertos y apoyaremos todo a esa cuarta transformación que vaya a atender al bien de la nación, al bien de los mexicanos.
A eso sí estamos, que bueno, hay que apoyar. Al bien real. Al bien real, sí, no a las ficciones. No a los discursos, no a las promesas sin sustento, al bien que lleve a resultados concretos y permita sacar a tanta gente de la pobreza. Pero eso solamente se va a lograr con inversión y empleo privado, no con empleo del gobierno. El gobierno crea empleos, pero son empleos improductivos. Contratar más burócratas que no van a hacer gran cosa no es generar riqueza. De alguna forma regalar dinero a quienes no producen tampoco es una forma de generar mayor riqueza ni mayor prosperidad. Si algo tiene México como problema fundamental es que no tiene dinero para pagar pensiones, y ahorita van a duplicar las pensiones de personas que a lo mejor están muy necesitadas, pero que jamás en su vida cotizaron, jamás aportaron cuota alguna, y de repente pues se van a duplicar el gasto en esas pensiones. Ahora, si ese gasto se usara en el comercio formal, pues de algún modo se revierte en la economía positivamente. Pero si se van, desgraciadamente, a comprar a muchos lugares que venden mercancía robada o que venden mercancía de contrabando, entonces de nada sirve el poco efecto benéfico de que esto voy a derramar para que gasten todos y se impulse la economía, se pierde y se vulnera la seguridad, porque otra vez voy a procurar que haya más robos para poder seguir vendiendo. Estoy en jauja, ahora sí vienen los viejitos a comprarme, pues tengo que tener más mercancía de la que compro barata, aunque sea robada, y voy a tener que tener más mercancía de la que me vende el otro, aunque sea de contrabando, y entonces ahí es donde vamos poniendo una pesada lápida a nuestro país. Nos queda tantito más para plantear el caso de Cuba. Tienes como medio minuto. En Cuba fui y me encontré que un jugo de naranja en un país tropical era carísimo y escaso. Me invitaron a ver las huertas de naranja, y están enormes, y las naranjas estaban ahí tiradas. ¿Qué fue lo que pasó? Dije, oye, ¿por qué si tienen tanta naranja? Pues no hubo gente para la pizca, y luego lo poco que recogimos no hubo para transportarlas y llevarlas a los mercados. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Precisamente cuando un gobierno quiere abarcar todo, no hay iniciativa privada de pequeños transportistas, de pequeñas agrupaciones que hicieran la pizca y que me pagas con producto y yo tengo mi camión, me lo llevo al mercado y lo vendo. Todo eso no existe. ¿Por qué? Porque todo lo controla un solo aparato, que es gobierno. No hay iniciativa privada, no hay bienes privados, entonces todo ese esfuerzo se pierde, no se coordinan bien los dirigentes y entonces toda la riqueza queda dilapidada ahí como tributo a la estupidez. Ahí se quedan los naranjos tirados. Eso es lo que pasa cuando hay economía centralmente planificada, no funciona. Mario, esperemos que este sexenio que está por empezar traiga cosas buenas. Ojalá el presidente electo preste más atención a quienes de alguna forma señalan los riesgos que hay en algunas decisiones. Ojalá las decisiones se mediten bien para bien de México. Ojalá, ese es nuestro deseo, ojalá le vaya bien, y si le va bien, pues seguramente que le va a ir bien al país. Así es, dejemos de buscar culpables y vamos a buscar soluciones. Yo creo que eso es lo más práctico. Mario, muchísimas gracias. Sé que tienes mucha prisa, vas a salir de viaje, pero siempre es un gusto poder platicar contigo, escuchar tus puntos de vista y comentarlos y compartirlos con el auditorio. Es un placer, muchas gracias por su atención. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención, repitiendo lo que acaba de decir Mario. Es un gusto que cada sábado podamos saludarnos, platicar a través de estos micrófonos de su programa Líderes de Opinión y dar a conocer a través de las entrevistas las opiniones de diversos actores, para que nosotros, en base a esas opiniones, más las opiniones que escuchemos en otras fuentes, en otras partes, podamos normar nuestro criterio. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y esperamos vernos, Dios mediante, el próximo sábado en su programa Líderes de Opinión. Hasta pronto. Mario, bien.